San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel, el compañero más fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy es el 30º domingo del tiempo ordinario, pero en nuestra diócesis coincide con el 24 de octubre, fiesta patronal diocesana, fiesta solemne de San Rafael Arcángel. Así es que vamos a celebrar la misa en honor del Arcángel San Rafael, nuestro patrono, pidiéndole especialmente por nuestra diócesis. Él que es medicina de Dios, que cure las heridas que todavía están abiertas en la unidad de la Iglesia diocesana, en la aceptación de la jerarquía de esa Iglesia que Cristo ha querido y ha puesto entre nosotros con el obispo y su clero, para que esa unidad se restaure, para que esas heridas se cierren. También, por supuesto, vamos a poner sobre el altar las intenciones de todos los que nos siguen en esta Santa Misa, en distintos lugares y momentos, lo que cada uno quiere agradecer, lo que cada uno quiere pedir. Vamos a dar gracias por los generosos colaboradores que han hecho llegar sus ofrendas y que poco a poco se va formando la cantidad necesaria para continuar con este apostolado. Le agradecemos a los que ya lo han hecho y pedimos al Arcángel también que nos ayude a pedir la providencia de Dios por lo que falta. Rogamos por los que están enfermos, por los que están solos, por los que están tristes. Con sincero arrepentimiento, en la presencia de Dios, reconocemos nuestros pecados y suplicamos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio del Arcángel San Rafael diste a tu siervo Tobías un compañero en el camino, haz que nosotros, tus siervos, seamos siempre protegidos por su custodia y defendidos por su auxilio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y también se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dijo, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se muestra poderoso, poderoso para dar respuesta a nuestras necesidades, para salvar a su pueblo, para salvarnos a todos y cada uno. El profeta Jeremías habla del retorno del pueblo exiliado a su tierra después de la purificación. Habla de una gran asamblea que ha sido limpiada por el Señor y que es traída nuevamente a su tierra. El Señor pudo hacer eso. El Señor pudo traerlos del exilio. Pudo tocar el corazón del poderoso rey de aquel entonces para que los dejara volver. Después de la purificación, debieron sufrirla porque habían sido infieles a la ley de Dios. Porque con Dios es una cuestión de amor y el amor es recíproco. Si no, no lo es. Si no, no es verdadero amor. Aquel pueblo debió padecer por su infidelidad para purificarse de ella, para volver a ese amor al que Dios nos llama. Siempre el amor verdadero tiene estas condiciones. Y el Señor hizo grandes cosas en su pueblo y en cada uno de aquellos que se mostró dispuesto a cumplir esa ley que no estaba puesta por capricho, sino que estaba puesta para remedio del hombre. El pecado había roto las relaciones entre Dios y el hombre. El mal uso de la libertad había apartado al hombre del amor de Dios, de la amistad con Dios. Dios no quiso romper la amistad, pero sí el hombre, porque quiso pecar. Cada vez que pecamos, queremos aquello que es contrario al querer de Dios. Eso es el pecado, la violación externa de una ley divina. Una ley que está puesta para nuestra salud y que nosotros desconocemos y en cambio elegimos otra cosa. Dios es fuerte para curarnos, para salvarnos. En la carta a los Hebreos se cita el pasaje del Antiguo Testamento, de Levítico, donde se habla quién es o cómo es el que Dios ha elegido para ser sacerdote, es decir, para presentar la ofrenda en nombre del pueblo, para que Dios la reciba con agrado. Y dice que es un hombre tomado de entre los hombres y puesto al servicio de las cosas de Dios. Y esto en el Antiguo Testamento no era más que imagen y profecía del verdadero sumo sacerdote. Los hebreos entendían que había un día particularmente en el año, el Yom Kippur, el día del perdón, en que el sumo sacerdote recibía el poder de hacer que la ofrenda que iba a presentar realmente disculpara a los judíos de sus pecados. Esto que se hacía en signo y figura y como una súplica que no tenía la eficiencia suficiente, era visto como un paso en camino a esa purificación que el sumo sacerdote Jesús, y así lo declara en la carta a los Hebreos, que recibió un sacerdocio distinto, superior y eterno, pagó de una sola vez para siempre, con su sacrificio redentor, la deuda de nuestros pecados. Dios es capaz de perdonarnos. Dios es capaz de sacarnos de la postración en la que nos somete el pecado, con todas sus consecuencias. Pero nosotros tenemos que buscarlo. El amor es recíproco. Aquel ciego del camino en Jericó, el Señor le devuelve la vista en un instante, como respuesta a su acto de fe, a su valiente acto de fe. Llamarle a Jesús en ese momento hijo de David era reconocerlo como el Mesías Salvador y a la vez era ponerse en contra de los fariseos y doctores de la ley, que habían decretado que no se lo considerase así, que no se lo llamase ni se lo invocase de esa manera, a costa de quedar fuera de la comunidad. Lo que hace este ciego de Jericó, Bartimeo, es algo valiente. Pensemos un poco en eso, porque creo que hoy en día necesitamos hacerlo.
Él estaba sentado a la orilla del camino. Estaba entregado a su suerte, pedir alguna limosna, porque un ciego no podía hacer ninguna de las tareas productivas que había en aquella época. ¿Qué podía hacer? Nada, si no veía. Entonces lo único que le quedaba era suplicar la limosna de los que pudieran darle algo, entregado a su suerte. Escucha que viene Jesús. Y entonces comienza su coraje, su valentía. Empieza a proclamarlo. Ha oído hablar de él, de sus milagros, de sus palabras, de sus enseñanzas de autoridad. Y él lo reconoce. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los gritos eran tales que asustan a la multitud, porque podían ser escuchados por aquellos que habían decretado el exilio de las personas que lo reconocieran. Lo querían hacer callar, lo llamaban al orden, a volver a lo de siempre, a consolarse con su suerte y a conformarse con ella. Cállate. El mundo nos dice constantemente esto. Ocúpate de tus cosas, atender tus obligaciones, tus entretenimientos favoritos, que todo tu tiempo esté ocupado en lo de siempre, en lo intrascendente, pero que muchas veces llena bastante, o por lo menos hace olvidar del vacío interior en el que está el hombre que no ve la luz de Dios. Sobre todo entre los jóvenes está pero muy arraigada esta situación. No tienen tiempo para nada. No tienen tiempo para darse a los demás, para ocuparse de las cosas importantes. Están agobiados por sus trabajos, por sus estudios, en realidad también por la enorme cantidad de tiempo que dedican a las redes sociales, a la música, al entretenimiento, a las conversaciones vacuas, que no se dan cuenta, pero lo tienen también metido en su agenda enormemente. Y están allí a la vera del camino, en su suerte y nada más. Y Jesús pasa y lo llama. A ver quién se levanta. Bartimeo lo hizo. Bartimeo se levantó, arrojó su manto y se levantó. El ciego se levantó. Habrá ido a los tambucazos, ¿se imaginan? Pero decidido hacia la voz de aquel que lo llamaba. Y cuando Jesús le pregunta qué quieres, es evidente, ¿no? Es evidente, pero quiere que Él lo diga. Que Él asuma su responsabilidad ante el Señor. Que Él pida aquello que realmente necesita y que es más importante que lo que está teniendo. Mucho más es poder ver. Quiero poder ver. Maestro, que pueda ver. Y ya está. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Inmediatamente comenzó a ver. ¿Qué falta hace nuestro tiempo que nos levantemos de nuestra suerte cotidiana, de nuestras cosas que nos agobian, de nuestras cosas que nos entretienen y nos distraen de lo importante? Y que vayamos a Jesús y le pidamos, Maestro, que vea y pueda seguirte, porque para eso es que tengo la posibilidad de recuperar la vista del alma, la vista del corazón. San Rafael Arcángel fue enviado a la súplica de Tobit y Sara, aquellos dos en distintos lugares y por distintas circunstancias estaban dispuestos a perder la vida, a suicidarse, porque no aguantaban más los dolores que tenían que sufrir. Y en un momento se dan cuenta, como Bartimeo al escuchar que pasa Jesús, se dan cuenta que ellos no tienen derecho sobre su vida, en cambio Dios sí y puede ayudarlos. Y entonces los dos hacen a una distancia enorme una oración de súplica que es escuchada al mismo tiempo, dice el libro de Tobías, y Dios manda al arcángel Rafael en su auxilio, que va a ser la medicina de Dios que los cure. En este día que celebramos a nuestro patrono San Rafael, le pedimos por todos nosotros que no estemos echados a la orilla del camino, pero especialmente por todos los jóvenes que en este tiempo tan especial, tan raro, tan difícil, se quedan en las cosas intrascendentes, que escuchen la voz del Señor y se sanen
puedan ver, como Tobit cuando el arcángel le llevó la sanidad a sus ojos. Que puedan ver y sigan a Jesús con entusiasmo, que lo sigan para siempre, con verdadero compromiso, que supone subordinarlo todo al amor de Dios y a la misión que tiene cada cristiano de anunciar este amor a los hombres. Después lo demás, después todo lo demás. Primero Dios, siempre Dios y solo Dios. Respondamos al Señor que nos ha hablado con la confesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabiéndonos necesitados del Señor que pasa por nuestra vida, oremos como el ciego de Jericó. A cada petición respondemos, ten compasión y escúchanos. Para que Dios proteja y guíe a su iglesia, oremos al Señor, ten compasión y escúchanos. Para que libere a los oprimidos y consuele a los que lloran, oremos al Señor, ten compasión y escúchanos. Para que dé la vista a los ciegos y convierta el corazón de los pecadores. Oremos al Señor. Ten compasión y escúchanos. Para que la compasión de Dios hacia los que sufren se manifieste en los gestos de misericordia y de servicio de los cristianos. Oremos al Señor. Ten compasión y escúchanos. Para que presentemos a Dios un culto agradable a sus ojos, lleno de buenas obras y humildad de corazón. Oremos al Señor. Ten compasión y escúchanos. Compadécete de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos a la verdad y ayúdanos a no apartarnos nunca de ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. El vino de la uva y el trigo en blanco grano son frutos de las manos, son hijos del dolor, esfuerzos y trabajos que en Cristo se agigantan y por su medio alcanzan valor de redención, y por su medio alcanzan valor de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, esta ofrenda de alabanza, suplicándote humildemente que intercediendo por nosotros el sufragio angélico,
la aceptes y hagas que aproveche a nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel, sana todos los dolores, si es para nuestro bien. Fuiste guía de Tobías, sé mi guía también. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel, el compañero más fiel. Oremos. Dígnate dirigir, Señor, al ángel Rafael en nuestra ayuda, y el que creemos que asiste siempre a tu majestad,
te presente nuestras pobres plegarias para ser bendecidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos pues celebrando en este día a nuestro patrono San Rafael Arcángel, patrono de la diócesis de los 3 departamentos del sur mendocino. Y en este día nuestro obispo da inicio solemne al camino hacia el sínodo de la sinodalidad. Esto que nos ha pedido el Santo Padre Francisco, para que cuando lleguemos a ese sínodo en el 2023, hayamos hecho toda la Iglesia un camino en este sentido, juntos. Sinodalidad es caminar juntos. La traducción prácticamente nos dice poco. ¿Cómo no caminar juntos? Pero caminar juntos como familia de Dios, escuchándonos, reflexionando juntos, tomando caminos concordes. No es fácil. No es nuevo en la Iglesia, pero sí es nuevo en nuestra época. Porque, bueno, pues estamos muy marcados de un estilo muy clericalista de vivir en la Iglesia. Por eso, a los fieles laicos les tiene que venir espíritu de coraje, como el de Bartimeo, para hablar, para animarse a hablar cariñosamente, respetuosamente, pero enérgicamente, sobre cómo ve la Iglesia y cómo espera que se actúe en la Iglesia. Y a nosotros, los sacerdotes, nos envía el Señor espíritu de humildad para escuchar al pueblo fiel, para oír las verdaderas súplicas y necesidades del pueblo fiel y no las que a nosotros nos parece que serían mejor. Esa es la sinodalidad. Escucharnos, reflexionar juntos. Esto no disminuye para nada el querer de Dios sobre el gobierno de la Iglesia. Jesucristo fundó una iglesia jerárquica, eso se mantiene perfectamente. Pero en este mundo distinto, totalmente, nuevo en muchas cosas y malo en muchas otras, pero que debe ser evangelizado por nosotros, los miembros de la Iglesia, necesitamos esta renovación. Comienza pues entonces para nosotros este camino de preparación al sínodo del año 23, pero que ya tiene que empezar a transcurrirse en nuestras comunidades, caminar juntos, oírnos, reflexionar juntos, hacer que la evangelización sea una obra y responsabilidad de todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. San José, patrono de la Iglesia. Ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, patrono de nuestra diócesis. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel. San Rafael, arcángel de Dios, medicina de Dios, el compañero más fiel, el compañero